Es bueno, hermano, hermana, que usted conozca la palabra de Dios, que usted estudie la palabra de Dios. Es bueno que usted esté estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estudiar de forma personal. Es bueno que conozca, que investigue para aprender más de la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo a usted le revele su palabra, la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, hermana, las personas no sabemos cómo proceder en diferentes situaciones. Entonces, usted tiene que saber cómo proceder en cualquier situación. Es bueno que usted sepa que Jesús nos dijo claramente que nos iba a enviar un consolador. Él ha sido claro. Miren, hermanos, los apóstoles han estado 3 años y medio, más, un poquito más, con Jesús. Han aprendido la palabra de Dios. Pero cuando Él ascendió a los cielos a sentarse a la diestra de Dios, del Señor, del Padre, ellos empezaron a tener miedo. Se reunían, pero solamente estaban reunidos en un solo lugar. Ahí estaban reunidos, oraban, pero tenían miedo. Es decir, hermano, hermana, el mundo está lleno de temor, de miedo, de duda, de incredulidad. No sabe qué hacer. El mundo está en las tinieblas y las personas que se encuentran en el mundo llegan a tener miedo. Llegan a tener cobardía, temor. Otros consideran que la valentía y el valor se refiere a tener la fuerza humana, carnal. Pero ¿qué sucede cuando le llega la tristeza, la depresión a esa persona? Aun cuando sea un musculoso, aun cuando puedas romper con un puñete, puedas romper acero, lo que sea, empieza a deshacerse. No hay como vencer a la tristeza. No hay como vencer a la depresión. Y muchas otras cosas más. Empiezan a tener temor. Llegan a ser solos. Piensan que van a estar solos, solitos. No va a haber ninguna descendencia. No voy a tener yo a mis hijos, a mi pareja, a mi familia o a mi casa, lo que sea. Entonces empiezan a tener esas dudas. Hay que ver eso. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que saber cómo son las tinieblas. Y usted tiene que entender cómo Dios lo sacó de las tinieblas. Porque estar en las tinieblas es lleno de temor, de miedo, de duda, de incredulidad. En otras palabras, no hay valor, no hay valentía, no hay seguridad. Pero los apóstoles conocían a Jesús. Los apóstoles han escuchado su palabra.
Entonces ellos, cuando lo vieron ascender a Jesús, les volvió otra vuelta el tener el temor, el miedo. Pero se reunieron. No sabían cómo van a empezar. No sabían cómo van a proceder. Pero se acordaron de las palabras importantes de Jesús que dijo: yo les voy a enviar un consolador. Esperen, yo les voy a enviar un consolador. Y ellos no sabían quién iba a ser ese consolador. Jesús era un consolador. Jesús les consolaba, les animaba, les levantaba, los fortalecía, les enseñaba. Pero ahora, ¿quién es ese consolador? El Espíritu Santo, dijeron. Y empezaron a esperar al Espíritu Santo. En la época, en el tiempo Pentecostés, ahí llegó el Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, es decir, como decir, en el segundo piso. En el aposento alto ellos estaban reunidos. Estaban reunidos esperando al Espíritu Santo, pensando que va a venir el Espíritu Santo tocando la puerta, a abrir, ingresar, y como lo veían a Jesús. No sabía muy bien cómo era el Espíritu Santo y cómo él podía presentarse ante ellos. La palabra del Señor dice que vino un viento recio, es decir, un viento fuerte, que llenó a todos los que estaban ahí reunidos, que eran más de 120 personas. Todos estaban ahí reunidos. Cuando llegó ese viento fuerte, empezó a soplar a cada uno. Primera vez que sintieron una presencia y abrieron sus ojos. Y encima de ellos había lenguas de fuego. Miren, nunca sabían cómo se ha presentado. Es por eso, hermano, hermana, ahora vamos a recordar lo que usted sabe. Que el Espíritu Santo está con usted. Que usted está revestido del Espíritu Santo. Vamos a recordar eso. Por eso, para el hijo y la hija de Dios, es muy importante leer constantemente el capítulo 2 del libro de Hechos. El capítulo 2 del libro de Hechos es muy importante que usted lo lea. Es bueno leer eso. El capítulo 2. Donde usted tiene que saber claramente que cuando hablamos de valor o valentía o de seguridad, no había sido de forma carnal. Por eso el Espíritu Santo me hace valiente y firme. Está conmigo para siempre. Miren, hermanos, el hijo y la hija de Dios dice: el Espíritu Santo me hace valiente y firme. Está conmigo para siempre. Entonces, el hijo y la hija de Dios
sabe perfectamente que en el momento en cuando ya dijo, sí, Jesús, yo te reconozco como mi Dios único y verdadero. Cuando usted dijo eso, y luego fue bautizado en agua, y al mismo instante, cuando usted reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador, fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, como al principio se ha hablado, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, tenían miedo, no sabían qué hacer. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, hubo un cambio total en todas las personas que estaban ahí reunidas. El viento recio entró, fueron bautizados todos. Y de un momento a otro, hermano, hubo un cambio total. Un cambio total en todas las personas. Todos los que creyeron en Jesús, lo vieron a Jesús y dijeron, Jesús es Señor, Jesús es Dios. Ellos cuando recibieron al Espíritu Santo, porque los únicos que pueden recibir al Espíritu Santo son todos aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús y que obedecen lo que Jesús ha hecho en la cruz para mí y para usted. Miren, hermano, empezaron a levantarse. No había temor alguno. No había miedo, no había duda, no había incredulidad. Entonces el hijo y la hija de Dios debe leer constantemente el capítulo 2 del libro de Hechos. Por eso, cuando nos referimos al libro de Hechos, no es Hechos de los Apóstoles, porque le han puesto los religiosos, Hechos de los Apóstoles, no es así. Es el libro Hechos del Espíritu Santo. El hijo y la hija de Dios que esté revestido del Espíritu Santo, estudia el capítulo 2 de Hechos del Espíritu Santo. Es importante recalcar que no son hechos de los apóstoles, título dado por religiosos, perversos y hechiceros. Lo correcto es hechos del Espíritu Santo, es lo correcto. Como también se puede decir manifestaciones del Espíritu Santo, es el libro Las manifestaciones del Espíritu Santo. También se lo puede conocer como el libro Poder del Espíritu Santo. Para el hijo, la hija de Dios, es muy importante porque son hechos del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que hizo, que hace, que hará a toda su creación. Con este contexto, ahora vamos a leer resumidamente el libro de Hechos del Espíritu Santo, que nos dice en el capítulo 2 del versículo 1 al 4. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Cómo vamos a aprender esto?
Primero se va a dar un resumen y luego ustedes lo van a leer en la palabra de Dios que usted lo tiene. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 1 al 4. David es profeta, esta no se va a olvidar. Nadie a veces sabe que David era profeta. David es profeta. Y todo profeta. Y ahorita ya vas a ver las características. Y recibió el Espíritu Santo. David pidió a Dios que jamás se aparte el Espíritu Santo de él. Porque sabía cómo profetar. ¿Está entendiendo? Él sabía cómo profetar que el Espíritu Santo permanecía por poco tiempo en él. Es decir, el Espíritu Santo venía donde David por poco tiempo. Y el Espíritu Santo manifiesta que por el poder de Dios hace que el creyente sea valiente y firme. Ahí está. Es decir, el hijo y la hija de Dios llega a ser valiente y firme solamente por el Espíritu Santo. No llega a tener temor de nada. No llega a tener miedo de nada, ni de nadie. Es por eso que el hijo y la hija de Dios no es que le dicen, bueno, la brujería, los brujos, no es que crea o no crea, no. Sabe perfectamente que Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, está con él. Y esa persona está revestido del Espíritu Santo. Entonces las tinieblas no se acercan a la luz. Es por eso. Y todo se torna a la persona que ha hecho mal. Entonces el hijo y la hija de Dios llega a ser valiente y firme. Por eso, el hijo y la hija de Dios, cuando está triste, cualquier tipo de tristeza, porque hay dos tristezas, una de Dios y el otro del mundo. Cuando está triste por Dios, el hijo y la hija de Dios va a tener crecimiento. Pero si está triste por el mundo, por las situaciones que le pasan, entonces va a ser su perdición, su dolor, su sufrimiento. Por eso, hermano, entienda. El hijo o la hija de Dios no puede suicidarse. Porque lo tiene el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Hay hijos, hijas de Dios, o cristianos, o creyentes, que se suicidan. Oiga, sean pastores, sean maestros, sean evangelistas, profetas, apóstoles, lo que sea, se suicidan. Y otros que son pueblos se suicidan. Porque no conocen el poder de Dios y tampoco están revestidos del Espíritu Santo. Por eso el hijo y la hija de Dios, cuando está revestido por el Espíritu Santo, sabe perfectamente que no hay temor. Sabe perfectamente que es valiente y es firme. No retrocede. No por las características o situaciones que puedan suceder en esta tierra. Va a retroceder. Va a negar a Dios. Va a negar a Jesús. No puede hacerlo. Pero sí lo puede hacer cuando no está convencido que lo tiene el Espíritu Santo. Pero esa persona que le dijo a Jesús, sí, Señor, tú eres ahora mi Dios y solamente en ti creeré, en ti confiaré y tú eres mi Dios único y verdadero.
esa persona va a recibir el bautismo del Espíritu Santo y llegará a tener valor y firmeza. Jamás va a retroceder. Oiga, aun cuando esté enfermo, no va a retroceder. Aun cuando pase lo que le pase, no va a retroceder. Esto ya hemos aprendido, porque el hijo y la hija de Dios ya sabe que si tienen que pasar por muchas pruebas, los hijos, las hijas de Dios que pasen muchas pruebas, van a estar formados, crecidos, firmes y valientes, y jamás van a retroceder. Entiéndalo. Por eso David sabía eso. Él sabía perfectamente, cuando lo tenía el Espíritu Santo, destruyó al oso, mató al león. No eran sus fuerzas humanas. No era porque David era un musculoso, no era. Era un joven, como cualquier otro joven de 15 años. Ojo, no era alto. Pero la valentía que tenía David era por el Espíritu Santo. Por eso David sabía perfectamente, porque él era profeta. Y siendo profeta ha sido escogido y elegido por Dios. Y al ser escogido y elegido por Dios, David estaba revestido del Espíritu Santo. Pero él sabía bien que el Espíritu Santo no iba a permanecer mucho tiempo con él. Es por eso que él oraba constantemente, que el Espíritu Santo no se aleje de él. Por eso, hermano, hermana, la palabra valentía y firme viene del Espíritu Santo. Esa fuerza, ese poder que le llega al hijo o la hija de Dios, es por el Espíritu Santo. No es más. No es más. Usted lea la palabra del Señor desde Génesis hasta Revelaciones. Todos los hijos de Dios, como dice la palabra de Dios, fueron golpeados, lastimados, latigados, encarcelados y muchas cosas más. Pero ellos se mantenían firmes. Esa es la parte física. En la parte emocional, cuando los golpeaban sin motivo alguno, ellos podían haber odiado a la persona que les ha golpeado. Pero no hacían eso. Cuando estaban encerrados, en pozos, en lugares oscuros, fríos, ellos seguían orando, seguían manteniéndose porque el Espíritu Santo estaba con ellos. No había un momento de que estar ahí cavilando. Cavilar es obra satánica, diabólica. En la mente le llega el pensamiento, se pregunta, se responde. Eso es cavilar. A ellos no les llegaba a eso de cavilar. El Espíritu Santo los fortalecía. Y ellos hablaban y repetían la palabra de Dios. Hay un solo Dios, único, verdadero. Su nombre es Jesús. Y ellos seguían confiando, creyendo en Jesús. No tenían miedo a nada, ni a la muerte. Porque ellos sabían que Jesús es vida.
Si Jesús es vida, yo también tengo vida por Jesús. Si Jesús ha resucitado, yo también voy a resucitar por Jesús. Así hablaban. Así que no había miedo. Si estaban enfermos, ellos decían, Jesús es mi sanador. Confiaban en Jesús. En los lugares que estaban ellos, hermano, hermana, otro ser humano no aguantaba. Se congelaban, se morían. Pero ellos, ¿por qué aguantaban? Porque estaban revestidos por el Espíritu Santo. Ellos no tenían en ningún momento temor. Ellos tenían valor y firmeza. Tenían la valentía. Y no era carnal. Era por medio del Espíritu Santo. Por eso en el capítulo 2 de Hechos del Espíritu Santo, enseña que la valentía no es humana, no es carnal, no es por conocimiento terrenal. El Hijo y la hija de Dios es valiente y firme por el poder del Espíritu Santo. Esta unción de ser valiente y firme solamente lo tiene el que cree en Jesús. El que confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted y acepta la doctrina de Jesús. Así que nadie puede decir yo soy un hijo de Dios o yo soy una hija de Dios y tengo mis ídolos. Está perdiendo el tiempo esa persona al decirse que es un hijo o hija de Dios. La palabra bien clara nos ha enseñado, no todos son hijos de Dios. Las religiones dicen, todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios, no todos son hijos de Dios, por si acaso. Estudie la palabra de Dios y va a encontrar. Los valientes y firmes son aquellos que tienen el bautizo del Espíritu Santo, donde el temor, miedo y duda desaparecen. Amén. Por eso es claro. Por eso es que a veces dicen, sacan ahí en video, uy, mira, a los cristianos les están cortando la cabeza, los están encarcelando, los están matando. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué quieren mostrar? ¿Que hay miedo? Como han mostrado los religiosos cuando Jesús fue azotado, cuando Jesús derramó sangre, cuando Jesús llegó a ser crucificado, pobrecito. Tanto dolor y sufrimiento. No saben, los religiosos buscaban siempre las emociones para confundir a las personas. Pero el Hijo y la hija de Dios sabe perfectamente por qué él ha sido azotado. Tenía que ser partido ese cuerpo para unir dos pueblos. Tenía que derramar mucha sangre para que por su sangre nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos salvos. Y los religiosos enseñan la tristeza, sufrimiento, agonía. Y no es así. Por eso el Espíritu Santo, hermano, hermana, viene donde la persona, donde el creyente, donde el Hijo y la hija de Dios, y le da valor y valentía y firmeza. Es firme. Es firme. Nada ni nadie puede separarnos de Dios. Y eso ya hemos aprendido en la anterior vez. Y
Isaac tenía que ser sacrificado por su propio padre, Abraham. Porque así recibió el mandamiento de Dios. Para saber, para probar el corazón de Abraham. Y Abraham confiaba en Jesús. Es lo mismo. Siglo XXI. Los perversos pueden agarrar a la persona que usted ama. Padres, pareja, hijos. Y pueden decirle, los vamos a destruir, los vamos a matar. El hijo, la hija de Dios, no puede amar más, y eso hemos aprendido ya. No puede amar más a papá, a papás, a la pareja o a los hijos, hijas. Tiene que amar a Dios, nada más. No tiene miedo a la muerte el hijo, la hija de Dios. No tiene, porque sabe quién es su Jesús, sabe quién es Dios Todopoderoso, porque está revestido del Espíritu Santo. Por eso, el hijo y la hija de Dios siempre recuerda lo que Jesús nos dijo en Juan capítulo 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Eso nos dijo, no los dijo. Y constantemente el hijo, la hija de Dios repite eso. Sabe perfectamente. Lo que en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús mismo dijo. ¿Qué nos dijo? Y yo, dice bien claro, yo, es decir, Jesús, rogaré al Padre, cual, mire, te dará otro consolador para que esté contigo para siempre. Está. Es un mandamiento, un mandato. Y lo que él habló se cumple. Se cumple. Él nos dijo a nosotros, Jesús nos dijo, rogaré al Padre, el cual dará otro consolador, para que esté contigo para siempre. Mire, hermano, lo que Jesús nos dio a nosotros. Antes estaba David, y David era profeta. Y él sabía que siendo profeta, recibía el Espíritu Santo por poco tiempo. Nada más. Nada más. Por eso, ¿quién venció a Goliat? ¿David? No, el Espíritu Santo lo derrotó a las tinieblas, llamado Goliat. No un chiquitín que venció a un gigantesco. No es así. Es el poder del Espíritu Santo que venció a las tinieblas, llamado Goliat. Entonces, hermano, hermana, ahora usted ya sabe, el Espíritu Santo está conmigo para siempre. No me va a dejar, no me va a abandonar. Él siempre me va a dar fuerzas. Él siempre me va a dar vitalidad, valentía, firmeza en todas mis acciones. Miren, hermano, la diferencia, lo que Jesús nos ha dado ese mandato a nosotros y lo que David conocía como profeta. Por eso David oraba constantemente que no se aleje el Espíritu Santo de él. Y a nosotros, solamente por creer en Jesús, por confiar en Jesús, por obedecer lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, y por cumplir
la doctrina de Jesús, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está en esa persona. Y el Espíritu Santo le da valor en todas sus acciones. Siglo XXI, en su trabajo, en sus actividades, sea la profesión que usted tenga, sea una profesión intelectual o sea también en sus actividades manuales. Valentía, firmeza. Por eso, esas personas que van, predican la palabra del Señor, no tienen temor. No tienen temor si los van a hacer daño, los van a encarcelar, les van a cortar la cabeza o los van a fusilar, los van a matar. No tienen temor. Por eso son ilusos aquellos que dicen somos comunistas, socialistas, no queremos, tenemos nuestra religión y no queremos otra religión. Están perdiendo su tiempo. La palabra de Dios es clara. Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Si Él ha creado los cielos y la tierra, también en la tierra va a poner adoradores que lo adoren a Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, hermana, muchos creen que el hijo y la hija de Dios son cobardes. Y no es así. No es así. Porque el hijo y la hija de Dios, que está revestido con el Espíritu Santo, tiene valor, es valiente y es firme. Es valiente y es firme. ¿Por qué? Porque lo repite Juan 14:16. El Espíritu de Dios está conmigo para siempre. El Espíritu de Dios está conmigo para siempre. Entonces no tengo temor. Tristeza no existe. Tristeza del mundo no existe. Se rechaza. Empieza a llegar remordimiento, odio. No existe. Se rechaza. Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios destruye todo eso por el Espíritu Santo. No existe eso y ahora voy a estar solo, sola, nadie me quiere, me han abandonado, yo estoy solito, nadie me apoya. No existe eso para el hijo, la hija de Dios. Oh, ¿cuál será mi futuro? Mi futuro es negro. No existe eso para el hijo, la hija de Dios. Porque está revestido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando reviste a un hijo, hija de Dios, lo levanta, le da valentía, lo hace firme, le da nuevas ideas. Empieza a hacer acciones que nadie hizo. Empieza a resolver problemas tan difíciles que nadie lo hizo. Solo es por obra del Espíritu Santo. Porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces el hijo y la hija de Dios, al creer y en confiar en Jesús, tiene al Espíritu Santo. Nadie puede decir a Jesús, Señor, si no tiene al Espíritu Santo. Nadie va a tener valentía y firmeza si no es por el Espíritu Santo. Siempre y cuando que crea en Jesús, confíe en Jesús. Esto es para todos, para creyentes y no creyentes. Porque muchos, como la palabra dijo, está escrito, vinieron lobos vestidos de ovejas a dañar, a dividir,
a destruir. Por eso, Dios Todopoderoso sabe perfectamente que esas personas van a confundir a algunos. Por eso es tiempo, usted que está en esas congregaciones, no tenga ídolos del pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol. O que diga usted, bueno, el pastor me tiene que resolver todo el problema. No es así. No es así. Por decir esas enseñanzas falsas y equivocadas, al señalar que el pastor tiene que resolverle las situaciones, entre comillas, a su oveja, no es así. El único que resuelve todo es el Espíritu Santo. No hay más. Si usted cree en Jesús, si usted confía en Jesús, usted está revestido del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como nuevo consolador, a usted le va a levantar, le va a guiar, le va a orientar, le va a esforzar, lo va a hacer valiente y lo va a hacer firme. Sus emociones carnales van a desaparecer. Ya no va a haber emoción carnal. Va a haber precisión, decisión, porque sabe perfectamente que el Espíritu Santo está con él. Por eso, ahora bien, ser valiente y firme viene por el poder del Espíritu Santo y destruye todas sus obras del mal. A saber, el Espíritu Santo no deja piedra sobre piedra, destruye completamente toda obra del mal. ¿Me está entendiendo, hermano? Toda obra del mal destruye, deshace el Espíritu Santo. Y las tinieblas, el mundo, está lleno de obras del mal. Y usted puede leer todas las obras del mal. Usted anótese y usted lo puede estudiar. ¿Cuáles habían sido las obras del mal? Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Romanos 1, 24 al 32. Romanos 2, del 17 al 24. Segunda Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 22. Revelaciones, capítulo 21, versículo 8. Les resumo. Le voy a resumir de todo esto que usted tiene que leer y estudiar. Revelaciones 22, 15. Revelaciones capítulo 22, versículo 15. ¿Qué dice? Las obras del mal. Mas los perros están afuera. La palabra perros no se refiere a los animales. La palabra perros se refiere a los hipócritas. Ahí usted léalo. Mas los hipócritas estarán afuera. Es decir, al lago de fuego, así de sencillo. ¿Quiénes más? Los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Los que seducen. Esos son los hechiceros. Seducen con palabras, con actos, con hechos. Seducen. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Ese es el resumen. Y hay una lista de obras del mal. Y toda esa lista, hermano, hermana, son los que van a ser lanzados al lago de fuego.
Hay muchas personas que les gusta hablar mentira. Ama la mentira y miente constantemente. Pero el hijo y la hija de Dios que está con el Espíritu Santo no puede mentir. Pero usted dirá, pero hay otros pastores que no tienen el Espíritu Santo. Pero se sanan. Estudia bien la palabra del Señor. Estudie bien. Estudie bien la palabra del Señor. Porque cuando el Señor sana, no sana lo físico. Cuando el Señor sana, sana espíritu, alma y cuerpo. No sana lo físico. Cuando Jesús sana, sana el espíritu, alma y cuerpo. Así que los sanadorcitos que sanan el cuerpo están perdiendo el tiempo. Por eso estudie bien la palabra. Esto es lo que sucedió en los versos 1 al 4. Capítulo 2, versículo 1 al 4. El Espíritu Santo está conmigo para siempre. Y con usted nos hace valiente y firme. Nunca se olvide. Nunca se olvide. El Espíritu Santo nos hace valiente y firme. No hay más. No hay psicología. No hay hacer ejercicios, empezar a ser musculoso, romper puertas de un puñete. No, nada de eso. O derribar a 5 o 10 personas. No es así. El que tiene el Espíritu Santo tiene valentía y firmeza en creer, en confiar en Jesús. Firme es, firme, no retrocede, habla de su Dios Todopoderoso, es firme. Le quieran decir lo que quieran decirle, nada le va a hacer daño. El que quiera dañarlo, ese sí, preocúpese. Porque las tinieblas saben que no pueden dañar a un hijo o hija de Dios. Las tinieblas, como dice, ya hemos matado a Jesús. Ya lo hemos matado. Reunámonos. Eso está escrito. Oscurecieron desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, por si acaso. Se reunieron todas las tinieblas. Y usted sabe bien claramente que es la 4ª parte de los ángeles. Todos los demonios que han sido lanzados. Principados, potestades. ¿Qué hizo Jesús? En la cruz los estaba deteniendo, encarcelando a toditos. A toditos, Satanás y los demonios, principados, potestades. Los estaban encarcelando. Por eso estudie la palabra de Dios. Ahora vamos a ver del versículo 4 al 11. El poder de Dios Todopoderoso se puso en evidencia a todo ser creado. Oía en su propio idioma, aunque no hay cifra exacta, se calcula que son unos 7.100 los idiomas que se hablan. Desde Jerusalén hasta el confín del mundo. Escucharon en sus lenguas. Ahí está. Hay un ratito me voy a parar. Salieron los 120 y empezaron a hablar juntos. Allá estaba Pedro, allá estaba Juan, allá estaba Mateo, etcétera, etcétera, los apóstoles. Allá estaban los discípulos, más allá los otros discípulos.
Oiga, se repartían por todo Jerusalén. Y a un mismo tiempo, y en una sola palabra, y empezaron a hablar en diferentes idiomas. 7,100, dice. Imagínense cómo llegaba la gente a Jerusalén, de todo lado. Hombres religiosos, comerciantes, de lo que sea. Y escucharon. Ellos escucharon en sus lenguas. Ahora, ¿qué cosa han escuchado? Las maravillas de Dios. Ahí está. Nadie va a poder negar y decir, yo nunca escuché de Jesús. Jamás escuché de Jesús. Eso nunca van a poder decirlo. Jamás. Porque 7,100 idiomas escucharon las maravillas de Dios. Amén. Si usted ya lo puede leer, el verso 4 al 11. Hechos capítulo 2, del verso 12 al 13. ¿Qué dice? Los cobardes, los indecisos, los que dudan, los incrédulos, los burladores, los temerosos, los idólatras, etc., escucharon y vieron el poder de Dios Todopoderoso y no quisieron creer. Tendrán su castigo, el lago de fuego. Eso está bien claro, hermano. Por eso, hermano, si usted se da cuenta, cuando usted vaya y empiece a hablar de la palabra de Dios o a predicar, ahí están los cobardes, están los indecisos, los que dudan, los incrédulos, los burladores, los temerosos, los idólatras. Estos escuchan y ven el poder de Dios y no creen. Van a tener su castigo. Usted léalo. ¿Qué cosa dicen? Los burladores que decían, están borrachos. ¿Qué tal eso? ¿Un borracho puede hablar diferentes idiomas? Hasta ridículo es eso. Estamos hablando de idiomas. Si usted quiere entender inglés, francés, chino, alemán, italiano, quiere haber lenguas, aymara, quechua, guaraní, todos los que existen. Azteca, lo que sea. Escuchar las maravillas de Dios. Y los que se burlan tienen el castigo. ¿Qué nos dice en Hechos, capítulo 14 al 20? No era el discurso únicamente de Pedro. Era de todos los revestidos del Espíritu Santo que hablaron. Es decir, hablaban lo mismo que Pedro al mismo tiempo, no antes ni después. Dios Todopoderoso habló 3 aspectos. Muy bien. Ahora usted ya sabe. Han hablado todos los 120. Empezaron a distribuirse por todo Jerusalén. Y era grande en ese tiempo. Y al mismo tiempo, hablaron lo mismo. Lo que cuando usted lee lo que está hablando de Pedro, todos hablaron lo mismo, los 120. Nadie aumentó ni nadie disminuyó. Porque era el mismo Espíritu Santo el que estaba hablando. Entonces, ¿qué nos dice? Desde el verso 14 al 18. Dios se manifiesta al que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, será salvo. Ahí está. Se manifiesta a los que creen. Claro, claro.
Las tinieblas dicen, yo no he ido, no he escuchado a Dios. No lo he visto a Dios. Lógico, está en la tiniebla, está en la incredulidad, está en la religiosidad, está en la idolatría. Por eso nunca va a escuchar a usted. El creyente no puede decir, no escuché la voz de Dios. Si el creyente dice, no escuché la voz de Dios, nuevamente tiene que volverse a arrepentir. Arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Qué nos dice desde el verso 19 al 20? Dios Todopoderoso castigará eternamente a los que no obedecen la palabra de Dios. Condenación eterna, ahí está. El mundo dice, no, vivamos, comamos, nos divertiremos, viva la vida. Mañana moriremos. No es así. Con la muerte no se soluciona nada. Más bien tiene que entender que en el momento cuando usted muere, ahí empieza. Ahí empieza el caso. Ahí está decidido por decir, su castigo eterno o su vida eterna. Nada más. Así que es iluso de decir, comamos, bebamos, nos divertiremos porque mañana moriremos. No es así. No es así. Porque llegado el momento, como otros ilusos que dicen, cuando ya esté por morir o cuando ya sea ya viejito o cuando ya en cualquier situación me encuentre la muerte, ya me voy a arrepentir, le voy a llamar a Jesús para que me salve. Iluso. No es cuando vos quieras. El Señor te dice a vos que estás en las tinieblas, te dice arrepentite ya. Creer y confiar en Jesús. Nada más. No puedes confiar en otras cosas. Jesús es claro. Por eso dice, los que no obedecen la palabra de Dios, ahí están los religiosos. Los religiosos tergiversan. No, nosotros no adoramos, solamente veneramos y demás otras cosas. No es así. No es así. La idolatría es desobediencia a la palabra de Dios, por si acaso. Así de sencillo. Estadísticamente dicen que el libro más leído es la Biblia. La cosa es si han estudiado correctamente la palabra de Dios. Por eso, los que no obedecen la palabra de Dios, condenación eterna. ¿Qué nos dice el verso 21? Y manifiesto será, bien clarito está hablando, manifiesto será que todo aquel que invocar el nombre de Jesús, el Cristo, será salvo. Ahí está. Al decir invocar el nombre de Jesús, no significa decir Jesús, no es así. Es clamar, arrepentirse, pedir perdón de todos sus pecados, pedir perdón de lo bueno y lo malo que usted ha hecho. Todo lo bueno, todo lo malo que ha hecho usted, de eso tiene que pedir perdón. A eso se llama, todo aquel que invocar el nombre de Jesús, el Cristo, será salvo. Muy bien. ¿Qué nos dice ahora el capítulo 2, versículos 22 al 24? Se dirige a los judíos que no creen en Jesús. Les fue anunciado que Jesús es el Salvador. En esa época, cuando empezaron a hablar
tuvieron la valentía y la firmeza por el Espíritu Santo, les hablaron a los judíos que Jesús es el Salvador. Estamos en el siglo XXI, ha pasado más de 2000 años. Los judíos, algunos, siguen diciendo, esperamos al Salvador. No hay problema. Es un pueblo bendecido por Dios, es el pueblo de Dios, y nosotros los bendecimos al pueblo judío. Pero están equivocados. Está escrito. Está escrito. Algunos van a creer y algunos van a continuar hasta cuando llegue el momento y recién van a decir, sí, nos hemos equivocado. Recién van a creer y recién se van a confiar en Jesús. Por eso se les dijo a ellos en esa época, estos lo mataron con manos pecadoras, crucificándolo, al cual, ahora esto entiéndalo, así está escrito, al cual Dios levantó, le soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Claramente dice, Jesús murió, pero la muerte nada que ver, no ha podido. Él murió, pero la muerte no pudo hacer nada. A eso se refiere. A eso se está refiriendo. La muerte no puede con el Hijo, la hija de Dios. No puede. Fallecerá el Hijo, la hija de Dios, sea por cual sea la razón. Pero la muerte nada puede hacer. Eso, estúdielo bien. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 25 al 28. Todo hijo e hija de Dios debe declarar, mire hermano, debe declarar, veo al Señor siempre delante de mí. Ahí está. Veo al Señor siempre delante de mí, porque lo tengo a mi diestra. No seré removido. Mi corazón se alegra y mi lengua se goza. Y aún mi carne descansa en esperanza, que no dejará mi alma en el lago de fuego, ni veré corrupción. Me hiciste notorios los caminos de la vida. Me has llenado de gozo con tu presencia. Es eso lo que tiene que decir el Hijo y la hija de Dios. Por eso el capítulo 2 es importante para el Hijo y la hija de Dios. En el momento en que tenga cualquier temor, tiene que darse cuenta que se está separando usted del Espíritu Santo. Es un aviso. Entonces tiene que volver otra vuelta a arrepentirse, a clamar al Señor, a buscar a Jesús. Ya se va a ir ese temor, se va a alejar y usted va a seguir siendo valiente y firme. Y con todo lo que usted aquí declare, lo veo al Señor siempre delante de mí. Miren, hermano, lo veo porque lo tengo a mi mano derecha, está a mi lado. Por eso muchos, cuando los hijos le dicen, a ver, hermano, hermana, ¿dónde está Jesús? En el cielo. Así hablan, hermano. Y dice que está a tu lado derecho. No seré removido. Mi corazón se alegra. Ahí está. Su corazón se alegra. No puede estar triste ni melancólico. Mi lengua se goza, alaba al Señor. Y aún mi carne descansa en esperanza. Dese cuenta, hermano. Esté sano, esté enfermo. Su carne descansa en esperanza. Eso hay que entender. No dejará mi alma en el lago de fuego,
ni veré corrupción. Miren, hermanos, si usted dice eso, no voy a estar en el lago de fuego, ni voy a ver corrupción. Usted se va a mantener con Jesús constantemente, no se va a alejar de Él. Me hiciste notorios los caminos de la vida. Me has llenado de gozo con tu presencia. La presencia de Dios es importante para el Hijo y la hija de Dios. Es algo necesario. No podemos estar solos. Como decimos, estoy solito. No. La presencia de Dios siempre tiene que estar con nosotros. Ore usted. Hable con el Señor. Pida perdón. Ya sabe, usted tiene que clamar, tiene que quebrantarse, tiene que llorar. Tiene que pedir perdón de todo lo bueno y lo malo que ha hecho. No hay eso de que el pecado solamente es por las cosas malas. ¿Qué nos dice? Capítulo 2, versículo 29. Se manifiesta con claridad que David murió y sus restos siguen hasta hoy. Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre eternamente. ¿Está? Claramente aquí nos muestra que David, hace una relación, David murió y sus restos, es decir, su sepulcro, todo lo que usted quiera entenderlo, está con nosotros hasta ahora. Pero de Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre eternamente. Vivo eternamente. Está vivo eternamente. No van a encontrar, como muchos piensan, incrédulos, van a encontrar los restos de Jesús o van a encontrar la tumba de Jesús. Esos ilusos siguen buscando hasta ahora. Desobedientes. Tengan cuidado. Ya están advertidos. Lo que la palabra les dice, van a ir al lago de fuego. ¿Qué nos dice? Verso 30 al 36. Hijo, hija de Dios, libremente diga que Jesús se sentó en su trono. Jesús resucitó. Soy testigo. Eso es lo que tiene que decir. Hermano, ¿sabías que Jesús resucitó? Bueno, yo no lo he visto, pero sí está escrito. No es así. Usted es testigo. Es como a uno le dicen a un hijo de Dios, ¿tú lo viste a Jesús? Sí. Amén. ¿Tú has visto que Jesús estaba crucificado? Sí. Amén. ¿Tú has visto que Jesús ha resucitado? Sí. Amén. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo los ha bautizado a todos los que creen y confían en Jesús? Sí, amén. Yo soy uno de ellos. Es eso, usted es testigo. Entienda. Usted es testigo. Escuche lo que dijo Dios a Jesús. Siéntate a mi diestra. Entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Ciertamente sepan todos que a Jesús, ¿qué dice? Ha hecho Dios, el Señor y el Cristo. Y a este Jesús que tú has crucificado. Entiéndalo, hermano. Entiéndalo bien. ¿Qué nos dice? Versículo 37 al 41. Todo aquel que oye la palabra de Dios es compungido de corazón, se arrepiente de sus pecados, se bautiza, creyendo en el nombre de Jesús el Cristo, que le perdonó sus pecados, y recibe el bautizo del Espíritu Santo.
y exhorta a los demás que sean salvos de esta perversa generación y serán añadidos al reino de Dios. Bien claro. Cuando Pedro, los 120 que han recibido el Espíritu Santo, hablaron a una sola voz en diferentes lugares, a una sola voz, lo mismo que ha hablado Pedro, la gente se compungió. Es decir, se entristeció. Y dijeron, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué les ha dicho? Pidan perdón. Pidan perdón. Crean en Jesús. Confíen en Jesús. Y la gente empezó a gritar, a clamar, a pedir perdón. Imagínense cómo sería ese cuadro. Tanta gente llorando en las calles, gritando y clamando que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Creyeron, gritaron, voz fuerte. Imagínense cómo sería ese momento. Usted es testigo. Lo mismo que usted ha hecho. Levantó usted sus manos, lloró, se quebrantó, pidió perdón de todos sus pecados, sean todo lo que ha hecho, lo bueno, lo malo. Y dijo, ahora sí, tú eres mi Jesús, mi Dios todopoderoso, único y verdadero. Y empezaron a clamar, y el Espíritu Santo, ¡pah!, los bautizó a todos. En un poco tiempo, en lo que hablaron los 120, fueron más de 3,000 personas de diferentes idiomas. Miren, se convirtieron y aceptaron a Jesús como su Dios único y Salvador. Y fueron añadidos, dice la palabra, fueron añadidos al reino de Dios. ¿Qué tal eso? Esa es la belleza. Hermanos, yo soy un añadido más en el reino de Dios. El hijo o la hija de Dios es un añadido más en el reino de Dios. Añadido, introducido, metido, entregado, llevado, como usted quiera entenderlo, al reino de Dios. Dese cuenta. Por eso el hijo o hija de Dios tiene que leer este capítulo constantemente y entenderlo para no alejarse del Señor, no alejarse de Jesús. Porque usted está revestido del Espíritu Santo. Y al estar revestido por el Espíritu Santo, será añadido al reino de Dios. Usted va a entrar al reino de Dios. Entiéndalo. Hechos, capítulo 2, 42, 47. Aquel que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, obedece la doctrina de Jesús, ve muchas maravillas y señales. Está junto a Jesús en todas las cosas comunes, entiéndalo. Ayuda a quien necesita, como al que tiene, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Y Jesús añade los que habían de ser salvos. Miren, hermano, usted va a ver maravillas,
señales constantemente. Va a ver a Jesús en todas las cosas comunes. Cosas comunes, hermanos, son las acciones que usted hace de forma diaria. Cualquier actividad que usted haga en su casa, en sus actividades personales, en su trabajo, en su negocio, en su empresa, va a ver el poder de Dios. Eso tiene que entender. Y usted va a ayudar al que tiene como al que no tiene. Oh, ese es rico, no hay que ayudarle. No, no es así. El hijo y la hija de Dios ayuda ya sea al rico como ya sea al pobre. Al que tiene o al que no tiene. Dios Todopoderoso así nos ha enseñado. Ahora usted ya sabe, hermano. El capítulo 2. Tiene que leerlo constantemente para usted que siga siendo valiente y firme. Caso contrario, si usted no lo hace, va a meditar lo que está escrito en Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Si usted no obedece a la palabra de Dios, mire, medite en esta palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es del Cristo Jesús. Amén.